Y hoy en el programa habitual que tenemos en contacto con Humberto Baccaflor, tenemos un invitado. Él es el oficial de las Fuerzas Armadas, Omar Durán, abogado, y por supuesto con él vamos a aclarar algunos puntos en relación a lo que significa la parada militar o la conformación de milicianos en las Fuerzas Armadas, grupos que de acuerdo a la versión del presidente serían simplemente para enfrentar al imperialismo, cuando en realidad me temo que esa situación se dé simple y llanamente para preservar a Evo Morales en el poder, es decir, para enfrentarse a la población civil. Sería una exageración lo mencionado, doctor Omar Durán. Primero le doy paso y la más cordial bienvenida al doctor Omar Durán y luego a nuestro colega en Tarija, Humberto Baccaflor. Bienvenido, buen día, doctor Durán. Mariana, buen día, muchas gracias por la invitación, un saludo al licenciado Baccaflor. Pero mire, creo que no hay ninguna equivocación en ese aspecto. El modelo que sigue Bolivia es el modelo venezolano, es el modelo que estamos viendo adelante. Seguramente más adelante, Dios no quiere, se vea una constituyente a pocos días de las elecciones que vayan a haber más adelante en el transcurso de 2 años. Pero volviendo al tema de la parada militar, lo que se ve hoy en día es una aberración, es algo que quieren sembrar terror al resto de la gente que es opositora, aprovechando una institución fundamental que son las Fuerzas Armadas. Jamás en la historia de ningún país del mundo, ni en Bolivia misma, se ha visto esta vergüenza que se está viendo de sembrar el terror para que la gente tenga miedo. Ni siquiera los países más extremos comunistas como China, Rusia en su momento, o la misma Cuba, han hecho marchar gente civil dentro de sus filas, como queriendo decir, si no hay esto, pues tenemos este otro. Las paradas militares siempre se han caracterizado en todo el mundo por la disciplina, la rectitud, el formalismo, y ver que la gente vea un ejemplo de la uniformidad militar, y no viendo hoy en día. Incluso se ha querido en su momento que esa gente de los ponchos rojos, los guayruros, etcétera, marchen con armamento militar, pero se dieron cuenta que la ley de armas en su artículo 18 y en su artículo 53 prohíbe la tenencia de armas a gente civil, que es solamente que tiene el uso exclusivo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, están en un momento determinado los comandantes de las Fuerzas Armadas queriendo innovar cada vez algo, siempre con el aspecto del yunquerío hacia el presidente, porque no nos olvidemos que todos los comandantes de las Fuerzas Armadas en su momento se les acaba la carrera militar muy jóvenes ellos, finalmente a los 53, 55 años pasan a la jubilación y no quieren que su vida se termine ahí en el aspecto de poder, quieren irse de embajadores, quieren irse de cónsules, como están haciendo en su momento en el gobierno de Evo Morales, como nunca en ningún gobierno democrático ha existido tanto militar en misión diplomática. Entonces, aprovechando esta situación, los militares tratan de innovar algo nuevo que le agrade al presidente. A mí me dolió mucho que después de terminada la parada militar, el presidente dice, yo quedé impresionado cómo marchan los ponchos rojos, los guayurus, doy mi felicitación a ellos. O sea, ni siquiera felicitó a las Fuerzas Armadas en su día, ha felicitado más a los ponchos rojos, a los guayurus, a las bartolinas, etcétera, que no es un día que les pertenece a ellos. Yo le digo como oficial de las Fuerzas Armadas que mantengo contacto con un montón de oficiales superiores, oficiales subalternos, hay una molestia terrible en los mandos medios de lo que está suscitando en Bolivia. Adelante, Humberto, realmente el tema es preocupante y amenaza prácticamente con violencia en todo lo que venga de lo que signifiquen los nuevos procesos electorales o constituyentes o lo que esté en la agenda del gobierno. Me pareció muy buena la intervención del doctor. Quisiera que nos explicara también, después de unas pequeñas palabras mías, este asunto del monopolio de las armas que tendría que tener las Fuerzas Armadas, y se llaman Fuerzas Armadas.
Armadas son las únicas fuerzas que tienen armas. Y al parecer, este detalle o no lo conoce el ministro de Defensa, o no lo conoce el gobierno entero, porque el ministro de Defensa, Ferreira, le dijo al periódico La Razón, de propiedad del gobierno, le dijo que hemos cambiado de la estructura rígida y móvil a la estructura de la guerra popular de todo el pueblo, que implica que ante cualquier agresión que sufre el país, en lugar de la guerra convencional, vamos a actuar la guerra de acción prolongada. Esto implica una estrecha alianza con el pueblo boliviano. Aquí dice, los civiles utilizarán las armas de las Fuerzas Armadas, hemos trasladado cantidad de militares, además de su armamento, que ellos puedan usar, reveló el ministro de Defensa Ferreira al periódico La Razón, de propiedad del gobierno. Es decir, el ministro, el jefe del área militar del gobierno de Evo Morales, anuncia que los ponchos rojos y las bartolinas iban a desfilar en Chacachi con armas de las Fuerzas Armadas, porque aclara, estamos llevando armas para los ponchos rojos, para las bartolinas y también para los militares, porque no vayan a olvidar de los militares, ¿no? Lo cual me parece una atrocidad, lo que ha dicho el ministro de Defensa. Y sabemos que si el ministro de Defensa ha dicho eso es porque tenía la autorización expresa del presidente Evo Morales, del vicepresidente, que también tenía armas cuando estaba en la lucha política terrorista. En fin, me parece que aquí hay un tema que tendría que debatirlo las Fuerzas Armadas. Sabemos que es una institución que no debate, ¿no? Pero que se rige a las leyes. Si hay una ley de armas, si hay ese punto de la Constitución en que habla del monopolio de las armas, las Fuerzas Armadas tendrían que exigir el cumplimiento de esas leyes y no seguir prestándose a este carnaval, porque sabemos, no solamente, doctor, están los militares en cargos diplomáticos, inclusive los militares destituidos como Quintana ha recibido un cargo diplomático en Cuba, un señor que fue expulsado de las Fuerzas Armadas, sino que los militares están a cargo de importantes puestos aduaneros de frontera en el país. Esa es la recompensa, ese es el premio extra que les da el gobierno a estos oficiales. Quizás por eso los tiene tan conquistados, tan adormecidos, y que no son capaces ni siquiera de protestar ante este insulto que ha sido el desfile de Achacachi, en que se anuncia que los ponchos rojos y las bartolinas no iban a ir de cocineras, iban a ir de milicianas, ni tampoco de visitadoras, sino de milicianas, doctor. ¿Qué opina de eso, por favor? Bueno, mire, hay una situación que el ministro de Defensa está confundiendo y seguramente toda la gente que está en el gobierno, que es gente civil, confunde el tema que en doctrina militar, en su momento, cuando hay diferencias de un país hacia otro país, se usa este tipo de guerras. Ha ocurrido cuando los Estados Unidos atacó Afganistán, cuando atacó Irak, el país más débil usa algunos aspectos subversivos para poder contrarrestar esto. Hacen golpes de manos, ataques a pequeñas poblaciones, porque se supone que la potencia del enemigo es mayor. Y creo que el ministro de Defensa en su momento ha pensado esta situación, pero esto no se hace bajo ninguna normativa, ni decirlo por decir nomás alegremente, porque el ministro de Defensa ha tenido que tener en su momento autorización del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Evo Morales, para vertir una opinión de estas. Mire, para hacer el tipo de parada militar que se ha hecho el día 7 de agosto, que es el aniversario de las Fuerzas Armadas, inicialmente el presidente debería haber sacado un decreto para poder movilizar a la reserva activa que ha sido movilizada, para que la gente tenga acceso en su momento como reserva, los civiles que en su momento han prestado servicio militar,
tiene que existir un decreto, porque la Constitución Política del Estado, en su artículo 242 al 249, es clara sobre la misión de las Fuerzas Armadas. La misión de las Fuerzas Armadas es defender al poder constituido constitucionalmente, no es, más bien tiene que defender de que los civiles estén manejando armas, y en su momento cuando maneje cualquier civil armas, o quiera manejar, o se intente mínimamente manejar un fusil, un arma de largo alcance de guerra, tiene que existir un decreto supremo, tiene que existir una ley, tiene que existir algo que le autorice a las Fuerzas Armadas. Yo pienso que estos militares que hoy en día están al mando de las Fuerzas Armadas están cometiendo una serie de delitos que en su momento, algún día, pasando unos años más, serán y deberán ser juzgados por el tipo de accionar que están haciendo. La ley de armas es muy clara. Tenemos una ley de armas que es de cumplimiento obligatorio para todos los bolivianos, una ley simplemente que todo el mundo tiene que cumplirla al pie de la letra, y esta ley de armas prohíbe absolutamente el uso de armas a gente civil, haya prestado o no haya prestado servicio militar anteriormente, dejas de ser civil el día que se han licenciado en los cuarteles. El uso de las armas es exclusivo de la Policía Nacional y exclusivo de las Fuerzas Armadas. Absolutamente nadie más puede usar una arma. Incluso la gente que tiene armas de colección tiene que ser desactivadas y tienen que ser registradas en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. O sea, ningún civil puede usar armas, y el día que un civil use armas tiene que ser bajo una ley, bajo un decreto, y solamente bajo movilización nacional o cuando exista una guerra nacional, una guerra internacional, ya sea un conflicto interno muy grave, y bajo una ley, bajo una norma que el presidente le dé. Entonces el ministro de Defensa también está cometiendo una serie de delitos. Claro, están involucrados y envueltos en el poder, hoy en día son intocables, nadie les dice nada, y si los juzgan, si uno tranquilamente hace una denuncia al Ministerio Público, esa denuncia va a ser rechazada porque nuestro órgano judicial está siendo manejado por el órgano ejecutivo. Pero si hacemos un análisis, hoy en día están cometiendo una serie de delitos, una serie de atrocidades, y por el aspecto de la locura del poder, por querer mantenerse donde están, quieren nomás meter miedo a la población nacional y queriendo que los países como Chile de alguna manera nos tenga y digan, mira, los bolivianos están organizados. Nosotros hemos hecho un análisis, hemos hablado con gente que está afuera, con militares que están cumpliendo misión internacional, y sabe que esta parada militar ha sido una burla internacional. Sencillamente se han hecho la burla. Hay muchos días para festejar a los Ponchos Rojos, al CONAMAC, a la CESUD-CD. Tienen 364 días. Un solo día es para las Fuerzas Armadas. Los otros 364 días podemos festejar a los Guairurs o a las Bartolinas, pero ese día se festeja a las Fuerzas Armadas con formalidad, no con una mixtura llena de burla, de temor, de odio hacia la población, marchando, generando indisciplina. Es algo que no cabe en muchas mentes, como le digo, de los mandos medios de las Fuerzas Armadas. Había una molestia terrible. Yo quiero que para que la gente me entienda un poquito, han movido a la reserva activa. ¿Quiénes son parte de la reserva activa? Son aquellos oficiales que han pasado a cumplir 30 años de servicio y los han llamado estando de vacación, o sea, no de vacación, estando ya queriendo pasar a la jubilación, que no han usado uniforme militar durante 3, 4 años, los han llamado a que vengan como si hubiera guerra. Y ¿sabe qué ha sido peor? Y la población no lo ha entendido. Muchos de esos oficiales los han mandado a cierta parte al alto mando, porque ni siquiera se han hecho presentes, no han acudido todos al 100%, y ustedes pueden investigarlo. Han dicho, no me da la gana de ir, porque para ir tiene que haber una ley, tiene que haber una norma de movilización nacional y tiene que haber guerra, y no fueron. Fueron una parte, sí, pero una buena parte tampoco fueron. Dijeron, estoy enfermo, estoy de viaje, estoy acá. No acudieron. O sea, esto ha sido una burla a las Fuerzas Armadas, y eso lo conocen todos los militares que están activos.
se han burlado de las Fuerzas Armadas por quererse yunquear este comandante en jefe con el presidente, hablando unas 4 frases en aymara de memoria, porque no sabe ni el idioma, diciendo Cuyacanaca, Gilapanaca y 2 palabras más por ahí. Entonces, el que quiere hablar pues y congraciarse con el poder tiene que hacerlo a través del pueblo, no a través de un sector. Y esto es muy doloroso para el país, mi querido Humberto. Sí, doctor. Me parece que ahora tienen la palabra, si es que existen los militares dignos, ¿no? Que podrán pues decir algo acerca de esta cosa tan fea, tan vergonzosa, que pone al país, como usted dice, como un motivo de risa en el exterior, con ponchos rojos desfilando, bartolinas desfilando, como una amenaza de un ejército irregular mezclado con el regular para una guerra popular prolongada, usando los términos de Mao Zedong, de los guerrilleros, en fin. Me parece que ese es un tema que los militares lo tienen que resolver.